Ya sabes las tonterías que cuenta la gente sobre la estación Rocafort. El asesino de la línea amarilla convirtió la estación en algo más que una leyenda urbana. ¿Sabes algo de lo de Rocafort? Una mujer de 70 años ha fallecido al ser atropellada por un convoy de metro en la estación de Rocafort. Esto es el Super 10. El podcast de cine con la actualidad, toda la actualidad y mucho más que la actualidad. Aquí estamos Helen del Pozo y José Manuel Escribano para repasar contigo todo el mundo del cine. Segunda temporada, episodio 15. Estamos de vuelta. Madre mía, menos mal, porque vaya vacaciones que has tenido. Hemos. Vale, verdad es. Pero es que el cine también está de vacaciones, digo yo. Desde luego, este verano no ha habido grandes estrenos. Lo previsto, un par de películas taquilleras. ¿Ah, sí? Sí, pero nada, un puñado más, casi todas olvidables. Bueno, pues nada, a empezar temporada. Algunos buenos títulos aparecen ahí a lo lejos. Parece que sí. Ya lo iremos contando, estad atentos. De momento, hoy vamos a hablar de algunas de esas películas del verano. Tenemos nuestra revista de prensa, nuestro habitual tomatazo. Y un estreno también español muy interesante, Estación Rocafort, con la entrevista a su director Luis Prieto que nos cuenta cosas estupendas. En este número contamos con nuestra compañera Ángela Rico Santamaría y naturalmente con las músicas del maestro Jesús Osuna. Atentos también a esto, ya tenemos la terna preseleccionada para los Oscars 2025. Es un poco pronto. Prontísimo, pero claro, luego hay que elegir una de las tres. Y se conoce que las señoras y señores de la Academia lo tienen que pensar muy mucho. Pues sí, verdad es que lo tienen que pensar muchísimo. De momento, aquí van las 3 películas elegidas. Segundo premio, de Isaki La Cuesta y Paul Rodríguez, que ganó en Málaga. La Estrella Azul, de Javier Macite. Y Marco, de Aitor Arregui y Jon Garaño. Bueno, si los señores de la Academia dicen que estas son las 3 mejores películas españolas del año, o en todo caso, las que más juego pueden dar en los Oscars, pues nada que decir, ellos son los que mandan y deciden. A mí me parece que había otras opciones, seguramente como después veremos. Seguramente. Pero esto no es la única novedad. No, acaba de terminar el Festival de Venecia. La edición número 81 de uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Allí han estado Almodóvar y Sorogoyen. ¿Cómo han quedado? Ay, pues mira, Sorogoyen ha presentado su serie Los Años Nuevos, que ha gustado mucho. Y Pedro Almodóvar ha ganado el León de Oro. ¡Olé! Premio Almodóvar León de Oro del Festival de Venecia. Fíjate, solamente otro director español lo había conseguido, Luis Buñuel, por Belle de Jour, que por cierto era una película francesa, y de eso hace ya 57 años. El León de Oro se ha hecho esperar muchísimo, pero al final no lo traemos para casa. Pedro Almodóvar se lo merece. El Festival de Venecia ya se lo merecía. Luego en España seguramente habrá quien diga que la película es malísima, porque somos así. Pero hay que decir la noticia y hay que decir la verdad. Pedro Almodóvar, León de Oro del Festival de Venecia. Enhorabuena, Pedro. Estupendo, José Manuel, todas las noticias. El año que viene, más. Lo que este verano se ha habido es bastante cine español. ¡Qué tragedia! Que no, que son casi todo comedias. Pues eso, ¡qué tragedia! Mira que eres, de verdad. La verdad es que quitando
La de Santiago Segura, que es lo mismo de siempre, sí que he visto alguna más original. Por ejemplo, Esta, Odio el verano. Pues ya hemos llegado, familia. No parece que haya buenos embutidos aquí, ¿eh? Los climas no secan. Bueno, ¿dónde está el del 4x4? Pide un taxi. ¿Qué te ves, que estamos aquí en New York City o qué? ¿Pero esto es un palacio? Hola. Hola, ¿ya está todo listo en la casa? Sí, perfecto. Para que te tomes unas cañitas con las chavalas. Lo sabía, ya te han timado. Nos han alquilado una casa con ocupas. ¿Has pagado todo esto por la casa? Los señores han pagado lo mismo y no parece que sean millonarios. Sin faltar, ¿eh? Alonso está con muchas ganas de vacas, sobre todo ir con la tropa, hijos, abuelo y no nos olvidemos de Paco. Con él los asientos están asegurados y la cara también. Su primer viaje lo hacen en transporte público. No hay nada más barato que te lleve al fin del mundo o a tu primer destino. Por otro lado tenemos a otro Paco. No tiene mucho que ver con el anterior, pero sus gustos son similares. Paco tiene tanta guasa que va en su furgoneta al primer destino. No va solo, va con su mujer, su hija y, cómo no, su chorizo, su jamón y todo lo que él sabe que no encontrará igual en el paraíso al que va. Continuamos con los cookies. Ellos son los que van en contra del chorizo y el campismo y la vida loca. Los cookies van con sus cookie-hijos y la asistenta que sabe más que ninguno. Los cookies están en el avión en su asiento de primera y de repente le saluda Paco. Es tal el amor que Paco desprende a peques adultos que los cookie niños han de bañarse en gel. Por fin, Alonso y Family llegan a su lugar de vacaciones. Es una pasada y ya tienen todo sorteado, hasta los baños. El abuelo es el más inteligente y decide coger la mejor habitación, que además no tiene ni que limpiar, porque lo hace sola. Al rato, alguien llama a la puerta. ¡Sorpresa! Para sorpresa la de Alonso, porque el señor que está enfrente también se llama Paco y quiere hablar con la misma persona que Alonso espera. Y mientras gestionan, aparecen los cookies, que no son muy de juntas, pero no les queda otra. El tiempo pasa, el calor aprieta y los peques son los que toman las decisiones más correctas e inmediatas. Odio el verano se podría llamar también de vacaciones con ocupas. Es divertida, el diálogo entretenido y el ritmo constante. Para mejorar, mejoraría la duración, y por ello vuelvo a decir que no son los minutos que se hacen de más los que premian, sino el que se entienda, divierta y conquiste. A mí no me ha conquistado, porque dura mucho y llega un momento que te aburre en vez de divertirte. Por cierto, en el cartel pone que son vacaciones de 2 semanas y en la peli dice que son 20 días. A ver si nos ponemos de acuerdo. Odio el verano nos enseña lo bonito de compartir, a dónde somos capaces de llegar por unas vacaciones. Nos enseña la doble cara que a veces tenemos. Nos enseña también el no trato que se tiene con las personas que trabajan para nosotros. Y las prohibiciones que nos inculcan por ser ricos o pobres. La película sabe a dulzura e hipocresía. Postdata. Los sueños imposibles no son sueños, son fantasías. Me cago en todo lo que he estudiado con estos malcriados. Postdata 2. Yo también odio el verano, pero porque las olas no son de agua. ¿Lo pillas? Por cierto, queda expulsado de la sala en el pase de prensa el que ha tenido la poca delicadeza de llamar a un amigo y hablar por teléfono en vez de salirse fuera. Ni aunque lo miráramos, se iba. qué suerte has tenido, que hasta te has reído algo. ¿Tú no? Verás, yo he visto una, porque no tenía más remedio, y también dicen que es muy divertida. Y los protagonistas son 2 cómicos, que no actores, ¿Y? y no me ha hecho ni puñetera gracia. Empezando por el título, Cuerpo Escombro. Alguien, por el amor de Dios, me quiere decir qué está pasando aquí. Trabaja de minusválido y se enrolla con su jefa. Tienes un currículum impresionante. Muchas gracias. El caso es que necesitamos a alguien con otro perfil. No como otro perfil. ¡Claro! Este es el perfil que están buscando. No será fácil. Tendrás que fingir una minusvalía. No puedes estar hablando en serio. A ver, por ejemplo, ceguera. Pues no. Sordera. Tampoco. ¿Figura? Dime. ¿Tú qué tienes? Parálisis cerebral. Suena bien. Que no voy a ser un viejo. ¡Hazlo tú! Mi hermano es discapacitado. Cuerpo Escombro está dirigida por Curro Velázquez. La producción es de Juan Gordon, el guión
de Curro Velázquez y Patricia Trueba, y los protagonistas Dani Rovira, Ernesto Sevilla, Cassandra Ciangherotti. Curro Velázquez, el responsable de este artefacto, no es ningún recién llegado. Dirigió Que baje Dios y lo vea, una historia protagonizada por frailes futbolistas, así como suena, y la serie gastronómico-viajera Donde comen dos, protagonizada por El Langui y Pablo Pineda. Y además lleva 20 años firmando guiones para la pequeña y grande pantalla. Periodistas, Los Serrano, Los hombres de Paco, Fuga de cerebros 1 y 2, por ejemplo. Cuerpo Escombro, su nueva película, es un despropósito protagonizado por dos cómicos, Dani Rovira y Ernesto Sevilla. Rovira ha hecho ya numerosos trabajos en el cine, en algunos está mejor, pero necesita mucho esfuerzo y una dirección rigurosa, además de un papel decente, claro. Sevilla, que es un hombre al que el cine le gusta mucho, es un actor horroroso. Ni una buena dirección ni un buen papel pueden hacerlo visible. Con ellos está Cassandra Ciangherotti, una actriz mexicana que completa el lote con su compatriota Omar Chaparro. Sin comentarios. También aparecen por ahí, además del Langui, Resines, Marta Fernández Muro, Tito Valverde, María Hervás y el inevitable Leo Harlem, que me han dicho que sigue siendo buena persona a pesar del éxito. Bueno, todo esto va de que un tal Javi, que parece ser ingeniero de algo, ha diseñado un robot capaz de hacer la vida fácil a cualquier humano. Pero por muy ingeniero que sea, no lo ha previsto todo y el invento se le va a pique con gran quebranto económico, personal y familiar. Como Javi se queda sin trabajo y su hermano Fermín, que también vive del cuento, a este se le ocurre una solución. Y es tan vergonzosa que hasta a mí me da reparo contarlo. Javi se puede hacer pasar por paralítico cerebral y con esta grave circunstancia le será fácil encontrar trabajo. En fin, así sucede y el hombre, con un brazo encogido y una pierna atravesada, consigue empleo en una multinacional informática, de la que Bea es jefe de personal. Como es lógico, en la película, Bea y Javi se enamoran. Como también es lógico, nada funciona ni se sostiene en esta trama. Los diálogos, las situaciones y los personajes están trazados con brocha gorda, con la única finalidad de provocar la risa, aunque sea de puro ridículo. Intención que no se consigue ni una sola vez, porque no solo nada tiene gracia, sino que el espectador se va sintiendo cada vez más irritado al presenciar una historia tan hueca, previsible y ñoña. Pero además hay un aspecto capital que rompe desde el principio cualquier intento de una mirada benevolente. El tratamiento de una enfermedad tan seria y cruel, con esa desvergüenza y tamaña falta de empatía, descalifica todo el proyecto y a sus realizadores. No vale la falsa excusa de que se ha intentado visibilizar a las personas afectadas de ese problema para mostrar que pueden optar a una vida plana. No solo la película no enseña eso, sino que se consigue todo lo contrario, con un efecto cercano a la burla. Ahí están las protestas de diferentes asociaciones y organismos, y también personas afectadas, que han levantado la voz con contra de este espectáculo. Todos recordamos películas que muestran personas con diferentes discapacidades en todos los grados. Las que yo recuerdo exponen sus argumentos con verdad y respeto. Esta cosa, no. ¿De verdad has ido al cine estos meses? Sí, alguna vez. ¿Y no te ha pasado nada? Hombre, llamadas no eran. No, si por eso no es. En las salas que has estado, ¿tenían puesto el aire acondicionado? Sí, supongo. Insisto, ¿y no te ha pasado nada? Bueno, ya sé por dónde vas. Por donde voy y que a algunos cines no vuelvo. Parece imposible que regulen la temperatura para que los espectadores y espectadoras no nos congelemos. En una sala estamos, por ejemplo, 12 o 14 personas. Sí, porque no da para más. Eso, y ponen el aire a una temperatura como si hubiera un llenazo total. Y claro, nos helamos. Raro es no coger un buen catarro. ¿Sabes? Se puede protestar, ¿no? Sí, pero da igual, no hacen ni caso. Sobre todo en algunos cines como El Ideal. El Ideal, el peor cine de Madrid. Caro, con mala visibilidad y encima con temperaturas bajo cero. Espera, que tengo aquí la cesta de los tomates. ¿No pones una temperatura adecuada en las salas? Pues ¡hala! ¡Tomatazo! Uno de los estrenos más esperados del verano ha sido Maxim,
la película de Ti West con Mia Goth de protagonista. Es la tercera de la serie, tras X y Pearl. Me gustaría saber qué les ha parecido a los colegas de la prensa. Pues ahora mismo nos lo va a decir nuestra compañera Ángela Rico Santamaría en su primera aparición en nuestro podcast. Bueno, Maxine, tu agente nos ha dicho que eres bastante conocida en el cine y el entretenimiento para adultos. Por curiosidad, ¿siempre has querido dedicarte a eso? Siempre he querido ser famosa. Si lo necesitas, puedes leer el guión que te dimos, ¿de acuerdo? Me sé los diálogos. Se vuelve hacia la cámara y a través de su trauma se dirige directamente al objetivo. Hola, soy Ángela y voy a comentaros lo que nuestros compañeros de prensa opinan sobre la película Maxine. Elsa Fernández Santos, Diario El País. Maxine acierta en su juguetona evocación de algunas de las leyendas más oscuras y satánicas de la historia de Los Ángeles desde una lente trash y ochentera. Luis Martínez, Diario El Mundo. Ti West continúa mezclando alegremente porno y terror en la tercera entrega de su particular relectura del cine que somos, con una Mia Goth de nuevo imperial. Desiree de Fez, Diario El Periódico. Efectiva en su cruce de relatos sobre el éxito, psicothriller y serie B de terror, es un festín de neones, luces rojas y sombra de ojos. Es puro placer estético. Este es uno de sus puntos fuertes, el otro es Mia Goth. Beatriz Martínez, Fotogramas. Una brillante película. Ti West juguetea con la estética metalera, el noir más crudo, el body horror o el giallo, para componer una delirante y sugestiva metáfora en torno al sueño americano. Miguel Ángel Romero, Cinemanía. El desenlace de la trilogía es el broche de oro a un universo de violencia, supervivencia y ambición, reafirmando a Ti West como una de las voces más creativas y rompedoras de la actualidad. Raquel Hernández Luján, Hobby Consolas. Es una buena película, pero no alcanza el nivel de sordidez de las anteriores, ni supera su audacia, así que sabe a poco, a pesar de sus muchos méritos artísticos. Lo mejor, el trabajo de Mia Goth y la puesta en escena. Tim Grierson, Screen Daily. A pesar de algunos alardes iniciales, carece del ingenio de las dos entregas previas, una decepción agravada por los vanos intentos de West de satirizar la superficialidad de la industria cinematográfica. Y hasta aquí, nuestra revista de prensa. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Muy buena información. Que yo también tengo información. Ya estamos con los celos. Te escucho. Bueno, ¿te has enterado de que ha vuelto Beetlejuice? ¿El fantasma más caótico y divertido del cine? Pues claro. Tim Burton y Michael Keaton han tardado 36 años, nada menos, en hacer reaparecer al personaje. Pero la espera ha valido la pena. La eternidad ha valido la pena. Cuéntanos. Mi madre se crió aquí, en esa vieja casa de la colina. ¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lydia Ditch? Por desgracia. ¡Es una leyenda! Los vivos y los muertos pueden coexistir. Esta es la mía. Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso. Tim Burton no necesita presentación. Es uno de los directores más interesantes, imaginativos y brillantes de las últimas 5 décadas. Ha dirigido 20 largometrajes, además de un buen número de cortos y películas y series de televisión. No hace falta recordar sus títulos, pero sí quiero destacar que dirigió su primer largo en 1985, La gran aventura de Pee-wee, una película que hay que revisar por varios motivos, y la siguiente ya fue Beetlejuice, en 1988. Así que el fantasma más divertido y extravagante de la historia del cine, con permiso de Leo Harlem, nació hace 36 años. Michael Keaton tiene ya 73, pero su personaje está igual de vivo o de muerto que en la primera aparición en aquella casa encantada de lo alto de la colina. Sus quiméricos inquilinos han desaparecido y la dueña de la casa, la jovencita Lydia Ditch, es ahora una mujer madura que tiene su programa de televisión dedicado a los fenómenos paranormales y es madre de la adolescente Astrid, una chica problemática. El trío que protagoniza la historia lo completa la rotunda Delia Ditch, madre de Lydia. Los hombres están ausentes, de momento. Ya sabemos que Lydia es viuda y al marido de Delia se lo come un tiburón. Pero a Lydia la ronda el pesado de Rory,
Y Astrid ha conocido a Jeremy, un chaval del pueblo que empieza a gustarle mucho, y ahí están ya prácticamente todos, los de arriba, porque el inframundo bulle de vida, o lo que sea, y allí tiene sus aposentos Beetlejuice, rodeado de sus secretarios, y muy tranquilo si no se le invoca, y también está Dolores, que se va recomponiendo como puede, una secuencia extraordinaria, y el bueno de Wolf Jackson, un aspirante actor y detective en horas bajas, como corresponde. Como Keaton, también Tim Burton parece recobrar el estilo y la fuerza de sus comienzos. La película es igual de brillante y divertida que el primer Beetlejuice, aunque hay algunas diferencias. Por ejemplo, los escenarios se multiplican y los abundantes enredos personales complican la trama, a veces con resultados muy divertidos, otros momentos con intriga, cierto suspense y hasta unas gotas de emoción, y en otras ocasiones con imágenes tan apabullantes que llegan a producir confusión. No me cabe duda de que cada uno de los intérpretes ha disfrutado de la construcción de su personaje y en su relación con los demás. A los protagonistas se unen figuras como Justin Theroux, Willem Dafoe, Alex Conti, Danny DeVito y una espectacular Mónica Bellucci, bella aunque Tim Burton se empeña en llenarla de grapas y costurones. Y todos forman un reparto que llega a ser coral en el transcurso de la película. Otra diferencia con respecto al original, pero eso no ayuda a la pretendida comicidad, más bien al contrario. Y hay además cierto embrollo en la escritura del guión. Tanto se mezcla el plano de los vivos con el de los muertos que al final es difícil diferenciarlos. Burton ha tratado de comprimirlo y manejarlo. No lo ha conseguido todo el rato, pero es indudable su capacidad para crear tipos y entornos asombrosos, espectaculares y para la inclusión de efectos visuales, aquí de primera generación como en Beetlejuice, y conceptuales, así como todo tipo de secuencias, incluida la animación. Beetlejuice no aspira, en definitiva, a mostrar nada nuevo, solo a sacar otra vez del mundo de los muertos a su criatura más delirante y dejarle que nos divierta un buen rato. Al compás, no puedo evitar reseñarlo, de una maravillosa banda sonora, repleta de estupendas canciones y de la sensacional partitura del gran Danny Elfman. Los genios se reúnen y pasan cosas así. Pues vamos llegando al final. Sí, pero nos queda aún algo muy interesante para terminar. El estreno español del momento. Cine español y de tu género favorito, terror del bueno. Estación Rocafort, la nueva película de Luis Prieto. Uno de nuestros directores más internacionales. Ha hecho parte de su carrera en España, pero también ha rodado en Italia y últimamente en Estados Unidos. Luego nos vas a contar qué te ha parecido la película, Helen, pero antes vamos a escuchar la entrevista que Luis tuvo la amabilidad de concedernos. Buenos días, Luis. Soy José Manuel, escribano. Tengo aquí a Helen del Pozo, mi compañera. Buenos días, Luis. Enhorabuena por la película, de verdad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena por tu película, lo primero. Nos ha encantado. Y queríamos saber... ¿De dónde viene este proyecto y por qué te has decidido a volver a rodar en España? Buenos días. Pues es una buena pregunta. Y la respuesta yo creo que todavía es como mejor. Y es como, España es un país maravilloso, fantástico. Yo vengo mucho de vacaciones, pero es cierto que he estado viviendo fuera de España, bueno, los últimos 20 y muchos años. Por motivos de trabajo he estado dando un poco vueltas por el mundo. Y la verdad es que ya me apetece hacer aquí una película. Así que fue como una oportunidad que no podía dejar escapar. Fenomenal. ¿De dónde salió esta idea de la historia de la estación Rocafort de Barcelona? Pues mira, yo soy de Madrid, pero viví en Barcelona un par de años y cuando estuve allí ya tuve ocasión de oír por primera vez la historia de la leyenda urbana de la estación de Rocafort, ¿no? No le di mucha importancia hasta que hace un par de años los productores de la película me contactaron proponiéndome la idea de rodar una película de un thriller psicológico de terror inspirado en la leyenda urbana, que a su vez está inspirado en hechos reales, ¿no? En las múltiples tragedias que han tenido lugar en esta estación de metro de Barcelona. Entonces la verdad es que me pareció como algo muy interesante, ¿no? De repente desarrollar una historia que estaba inspirada en esta estación que, como digo, había tenido una historia bastante oscura y dramática a lo largo de los años.
Viendo la película disfrutamos de la interpretación de Javier Gutiérrez, que es naturalmente un indiscutible en cualquier proyecto, sea de género como en este caso o de cualquier otro tipo, ¿no? Natalia Zara, sin embargo, es menos conocida, prácticamente solo la hemos visto en sus películas de Netflix. ¿Cómo fue el casting de la película? ¿Tenías ya los protagonistas pensados desde el principio o fueron surgiendo los nombres a lo largo del proyecto? Un poco las dos cosas, ¿no? Porque empiezas a desarrollar el proyecto y de repente te empiezas a poner caras de actores que conoces, por así decirlo, los personajes, porque eso te ayuda también incluso a escribir la película, ¿no? A desarrollarla. Y los productores de Estación Rocafort habían trabajado ya con Natalia, habían producido, de hecho, las películas A través de mi ventana, ¿no? En las que salía ella. Y ya mencionaron, dice, Natalia es una actriz con mucho talento que creemos que podría estar muy bien como una de las protagonistas de la película. En el caso de Javier, era todo lo contrario, todo el mundo conoce a Javier, y si bien es cierto que Javier no ha hecho una película de género de este tipo, él lo mencionaba el otro día en un programa de radio, que no hace una película de este tipo de género, un thriller psicológico de terror desde hacía 20 años, ¿no? Entonces, el hecho de que si bien es un actor muy conocido, pero que no lo hemos visto en un papel de este tipo, nos pareció también que era una propuesta muy interesante para el espectador, que el espectador pueda acercarse a ver a Javier de nuevo, y que se encontrase con un Javier que no había visto en mucho tiempo, ¿no? Entonces fue un poco este proceso de desarrollar el proyecto pensando en los actores, hablando con ellos, y que de repente los dos están tremendamente ilusionados de ser parte de la película, ¿no? Natalia está especialmente bien, yo creo, a pesar de eso que es menos conocida, ¿no? ¿Cómo pensaste el personaje de Natalia? ¿Cómo fue su trabajo con ella para crear el personaje? Bueno, lo más importante, mientras estábamos preparando el personaje que interpreta Natalia, era entender el viaje emocional y visceral que tiene lugar durante toda la película. Su personaje comienza, por así decirlo, en la letra A del abecedario, y cuando termina la película está en la Z, pero ha dado como 10 vueltas al abecedario, ¿no? Entonces esto era lo que era más importante de entender y de articular, porque luego cuando estás rodando nunca ruedas de manera cronológica, ¿no? A veces ruedas por la mitad, luego el final, luego el inicio, luego el final, luego el inicio, la mitad. Entonces es muy importante tener esa memoria, por así decirlo, y saber dónde tiene que estar con su interpretación en cada momento. Y esto fue algo que Natalia lo preparó muy bien. Es una actriz también con mucho instinto, y fue, la verdad es que realizó un trabajo increíble. O sea, estábamos todos súper emocionados de verla actuar y llevar su personaje a la pantalla de la manera que la ha hecho. Estamos de acuerdo, Luis. Oye, el metro es protagonista de muchísimas películas americanas y de todo tipo, ¿no? ¿Qué te inspira a ti una estación de metro y los túneles, la oscuridad, el misterio que siempre hay por debajo de la superficie de la ciudad, ¿no? No, tienes razón. O sea, desde luego hemos visto el metro muchas veces, sobre todo en las películas de tipo thriller en Estados Unidos. Hay prácticamente toda una escuela, ¿no? ¿Qué tiene el metro? Pues hombre, tiene algo. Por un lado es un lugar público que todos conocemos, que en principio uno debería sentirse siempre seguro allí, ¿no? Pero que por las propias características del lugar, es decir, que es un túnel donde a un extremo tenemos la oscuridad, al otro extremo también tenemos la oscuridad, donde hay unas vías que nos dan un poco de miedo por la potencialidad que tienen. Es decir, cuando estamos en el metro, al menos yo, ¿no?, y veo que un joven se acerca demasiado al borde del andén, me preocupo, no sea que se vaya a caer o se vaya a tirar. Es decir, es casi como un lugar peligroso, por así decirlo, ese confín entre el andén y las vías, ¿no? Entonces yo creo que eso, y el hecho, obviamente, la acústica, ¿no? Hay un tren que está a lo mejor a 5 kilómetros y parece que está ya ahí, que va a venir, ¿no? Entonces yo creo que todo eso crea un ambiente propicio ya para una historia de este tipo. Si luego además sabes que la historia está inspirada en la estación Rocafort, que es una estación de Barcelona, pero que en Madrid podría ser la estación de Tirso de Molina, que también tiene su propia leyenda urbana, de pasado paranormal, ¿no?, o actual. Entonces eso yo creo que todavía le da más relevancia. Y curiosamente, pues la estación Rocafort hoy en día es una estación que está mal iluminada, donde todavía los monitores fliquean, y son monitores antiguos, donde hay luces también neones que fliquean. Entonces de repente es como entras sin saber nada de la historia de Rocafort. Tú entras a la estación de Rocafort por la noche cuando no hay nadie y ya te da un poco de yuyu, por así decirlo. O sea, además sabes
que ese lugar tiene un pasado oscuro, yo creo que ya empieza, la película de terror empieza allí mismo. Entonces, creo que eso es como, bueno, es un gran aliciente para contar una historia sobre eso, porque creo que nos gusta contar historias sobre lo que conocemos, ¿no? Es decir, obviamente es una ficción, al final la película va mucho más allá de eso, ¿no? Pero es un buen punto de partida para comenzar. Tuvisteis que rodar además en condiciones de absoluta rapidez, ¿verdad? Porque imagino que en una estación del metro solo se puede rodar cuando no hay gente, es decir, las pocas horas a lo largo del día que el metro está cerrado. Correcto, es así, es decir, en las estaciones, en los andenes, los únicos permisos que te dan para rodar es de 1 de la madrugada a 5, que es cuando no hay acceso del público. Sin embargo, el metro en realidad sigue abierto, porque por la noche realizan operaciones de mantenimiento. Entonces, recuerdo que a veces teníamos que salir de las vías porque iba a pasar un convoy de mantenimiento que estaba llevando materiales de un extremo de la ciudad a la otra, ¿no? Entonces, eso lo hizo muy complicado. Tuvimos que trabajar muchas noches, ya te digo, horarios muy pequeñitos. Y luego también, por fortuna, pudimos trabajar en algunos túneles que estaban abandonados o que eran de servicio, pero aún así siempre era muy complicado todo, pues por lo que te digo, de repente va a pasar un convoy y todo el mundo tiene que salirse. Entonces imagínate, todas las luces, todo lo que has puesto tiene que salirse de las vías, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Es tan difícil, es tan complicado rodar en el metro, y nosotros hemos rodado también en lugares que son preciosos. Un lugar que en la película yo lo llamaba la catedral, ¿no? Porque realmente es donde confluyen 4 vías, por así decirlo, no 4 vías, 4 túneles, y realmente es increíble, parece eso, una catedral, por así decirlo. Pero es tan difícil llegar ahí que luego cuando llegas y lo ruedas es muy bonito, porque eres consciente de que tienes un material que la gente no ha visto antes, que esto es la primera vez que lo van a ver, ¿no? Y yo creo que eso le da un valor. No hemos rodado nada en estudios, todo lo que hemos rodado en las escenas del metro están rodadas en el metro. Incluso el final de la película, ¿no? Que algunas personas pensaron, bueno, esto es imposible que esté allí. Pues no, está allí. Así que esto ha sido muy bonito también poder traer eso a la pantalla, ¿no? Es como estamos descubriendo un mundo al espectador, un mundo que no habrá visto nunca, porque en este caso también, a diferencia de Hollywood, todo esto es real. En Hollywood te muestran la estación de metro y luego eventualmente tienes el estudio, que está muy bien hecho, ¿verdad? Donde el tren descarrila, etcétera, etcétera. Eso siempre ocurre en los estudios. En nuestro caso, todo lo que ocurre en el interior del metro ocurre en el interior del metro. Yo creo que eso se nota perfectamente, ¿eh? Hay un agobio constante. La película en realidad da mucho miedo, es como una pesadilla, ¿no? De esas que te cuesta despertar, y yo creo que también ayuda todos los elementos que constituyen la película, ¿no? La dirección de arte, la ambientación, todo. Pero sobre todo yo destacaría la fotografía, esa fotografía tan oscura que tiene que haber sido realmente muy difícil, y también la estupenda banda sonora. ¿Cómo habéis trabajado estos dos elementos? Bueno, pues la verdad, mira, he tenido mucha fortuna porque he tenido un equipo creativo, técnico muy, muy bueno, pero no solo era muy bueno, sino que además era muy rápido, porque es fácil ser bueno, entre comillas, si tienes un tiempo infinito para preparar todo lo que quieres preparar. En nuestro caso, un poco por lo que te comentaba, por las dificultades de rodar en el interior del metro, si bien gran parte de la película también ocurre fuera del metro, ¿no? En la ciudad, por así decirlo. Todo aquello que se rodaba en el metro teníamos muy poquito tiempo para hacerlo, entonces todos los departamentos, el director de fotografía, el departamento de arte, el departamento de vestuario, el maquillaje, tenían que conseguir mucho en muy poquito tiempo, y eso realmente habla mucho del talento de las personas que estaban trabajando en la película, como todo el departamento de dirección, también conseguir organizar todo de esta manera tan precisa, ¿no? De relojería, ¿no? Que todo tiene que ocurrir en su momento preciso, porque si no, no nos da tiempo. Entonces, al mismo tiempo, el gran mérito es el de los actores que llegaban al set a interpretar. Comenzábamos a trabajar, a rodar, por así decirlo, y ellos en su interpretación desde el primer segundo ya estaban en personaje y nos estaban dando tomas que eran perfectas. Entonces, digamos, la colaboración de los actores con el equipo técnico ha permitido que todos pudiesen brillar, si bien teníamos muy poquito tiempo. Que, como te digo, esto lo único que dice es que, joder, no solo son buenos, sino que además son rápidos, que a veces es imposible es más complicado, ¿no? Tener esa Desde luego. La banda sonora, te comentaba, la música, pero también los efectos de sonido, que se integran perfectamente con la música y con el ambiente de la película. Me pareció uno de los elementos más destacables del filme.
Sí, tienes toda la razón, perdona. Bueno, tenemos una banda sonora maravillosa. La compositora es una mujer, Nami Melamoud, y al mismo tiempo la banda sonora utiliza también muchos sonidos grabados en directo por nuestra sonidista. Y hay una mezcla, por así decirlo, de los sonidos directos que hemos grabado nosotros en el metro y la música. Hay una combinación de los dos, porque lo que estábamos intentando recrear un poco es aquello que nosotros sentimos mientras estábamos rodando, ¿no? Es decir, transmitir al espectador lo que se vive cuando uno está en las vías de un tren y siente un tren venir hacia ti, ¿no? Entonces utilizar como ese motivo recurrente lo que es en toda la banda sonora y crear una atmósfera sonora, no solo musical, que ayudase a contar también la historia, este viaje de nuestros protagonistas. Pero sí, efectivamente, es una parte fundamental. Por eso la importancia también de verlo en un cine, porque el espacio de la sala de cine de alguna manera replica el espacio de los túneles del metro, ¿no? Hemos jugado mucho con eso, y eso, pues Cierto, por desgracia, es algo que se perderá cuando la televisión, o sea, cuando la película se ve, por ejemplo, en televisión, ¿no? Pues sí, en fin, bueno. Oye, Luis, repasando tu filmografía, vemos que el suspense, el thriller, cercano al terror incluso, siempre es, o frecuentemente, es tu género más frecuentado, ¿no? ¿Qué te parece lo más interesante de este género? Quizás el que es más cine de todos los géneros. Bueno, hay algo, efectivamente, que tú comentas. Hay algo muy intrínseco de estos géneros con respecto a la naturaleza del cine. Y es que son géneros que te conmueven, que te mueven, que te tienen al borde de tu asiento, ¿no? El thriller, todo el suspenso que lleva consigo, ¿no? El espectador que está preguntándose, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Son géneros que te mantienen muy activo. Aunque estés sentado en tu butaca, estás trabajando, estás preguntándote qué va a pasar, ¿no? Yo he trabajado mucho en los thrillers últimamente. Sí. Cuando realicé el thriller con Halle Berry, Secuestrado, descubrí que el final de la película, si bien ese es un thriller de acción, descubrí que el final de la película era casi como una película de terror, donde la protagonista Halle Berry está en una casa escondiéndose de los malos, ¿no? Y cómo respiró esas escenas mientras las rodaba y luego cuando las montaba, pues me di cuenta que era un género que me venía muy fácilmente de realizar y que por otra parte lo disfrutaba mucho. Así que fue un poco por esto por lo que cuando se presentó la oportunidad de hacer Estación Rocafort, pues ya me apetecía mucho, porque pensé, creo que puedo hacerlo y creo que puedo además pasármelo muy bien y traer cositas de mi experiencia realizando thrillers en Hollywood y traerlos a nuestra historia, a ver cómo, ¿sabes? A ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Entonces, pues la verdad es que me apetecía mucho y sí, he tenido suerte un poco de estar en este género porque lo disfruto mucho. Sí, eso se nota perfectamente en la película. Helen, quería decirte algo. Sí, hola Luis. Mira, quería saber si realmente mientras estabais grabando en los túneles, esa leyenda os llegó a poseer y llegasteis a sentirla desde dentro y decir, jo, que estoy sintiendo todo esto. Bueno, saludos. Hola. Pues mira, sí, te debo decir, te cuento dos cositas. Una es que la primera vez que bajas al metro, y a bajar al metro me refiero, bajas a un túnel que no está en funcionamiento, es decir, te han dicho, por aquí no va a pasar nadie, al fondo, no podéis pasar más de estos 20 metros porque aquellas vías están vivas, todo el metro está comunicado, y por allí sí pasan trenes, entonces atención, podéis estar aquí, pero no 20 metros más allá, ya no se puede estar, ¿no? Entonces eso, cuando sabes que estás en una estación con un pasado oscuro, real, es decir, la estación de Rocafort tiene una historia terrible, ha muerto mucha gente a lo largo de los años en esta estación. Entonces, cuando tú sabes todo eso y estás en ese túnel, en las vías, tú sientes algo. Puede ser sugestión, puede ser psicológico, completamente de acuerdo, pero lo que tú sientes es real. Luego de repente oyes un tren que se está acercando hacia ti y tú crees que ese tren te va a atropellar y te aseguran que no, que va a pasar por el túnel de al lado, pero tú lo estás sintiendo. No solo lo estás sintiendo, que como sabes la historia de esa estación y que está oscura, o sea, la verdad es que aunque no lo supieses, o sea, eso da miedo y el miedo es real. Ahí no ven los fantasmas, pero yo creo que mucha gente se los imaginó. Y lo que sí que nos pasó es que un día estábamos rodando a las 3 de la madrugada, estábamos rodando en un túnel, entonces pues de repente alguien dice, uy,
al fondo de aquel túnel hay alguien. Entonces todos miramos, entonces pues es una parte de un túnel donde nosotros no tenemos permiso para estar, que quiere decir que no puedes estar porque por allí pueden pasar trenes, ¿vale? Es así, aparte estamos apuntando las cámaras hacia allá, entonces nosotros no somos. Entonces está todo el mundo preguntando, o sea, ¿sí? ¿Dónde? A ver, no veo, sí veo. Hay una división de opiniones, gente que está hablando, ¿dónde? No sé qué. Y de repente pues tienes a Natalia Zara, que es una actriz muy joven, que está pegando saltitos diciendo, uy, no digáis tonterías que me ponéis nerviosa, ¿no? Tienes a Javier, que es lo contrario, un actor que tiene mucha experiencia, que está en muchos rodajes, que sin decir nada mira como al reloj y te sonríe diciendo, señores, que son las 3 de la madrugada, venga, vamos, que queda mucho por hacer, ¿no? Dejémonos de jueguecitos, ¿no? Y entonces en esos segundos que parecen una eternidad, que está todo el mundo intentando saber qué hay allí, si hay algo o no, ¿no? De repente la persona responsable de transportes de Barcelona te dice, no es posible que hayáis visto a alguien. Dice, ¿cómo? Perdona, a ver, ¿quién? Allí no puede haber nadie, es peligroso además, ¿no? No lo habéis dicho. Y nos comenta, bueno, es que a veces hemos encontrado los cadáveres de personas que se han metido al metro y que se han perdido. Entonces, puede ser que hayas visto a alguien, igual un grafitero, un explorador urbano, gentes que se cuelan al metro por la noche. Y si tú lo piensas, pues el metro de Barcelona cubre una distancia similar a la distancia entre Barcelona y Andorra. Es decir, si se te acaban las pilas de tu batería o de tu teléfono, pues estás en una completa oscuridad, en un laberinto, ¿no? Entonces eso nos dejó, pues ya te digo, los que creían en fantasmas estaban ya inquietos, y los que no creíamos en fantasmas, pues nos quedamos todavía más inquietos. Así que no sabría qué decirte. Dios mío, estupendo. Bueno, estos son el ambiente del cine, ¿verdad, Luis? En los rodajes pasan tantas cosas que no se ven en la película, que realmente es todo un universo el rodaje de la película. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas Luis. gracias. A vosotros, muchas gracias por todo. Y enhorabuena, que lo habéis hecho genial a todo el equipo, de verdad, y os deseo lo mejor. Vale, pues oye, muchas gracias, cruzo de los dedos de que la gente se acerque Sí. a ver Estación Rocafort. Perfecto, Luis. En los cines. Muchísimas gracias. Muchísimas Un abrazo gracias. fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Necesito saber qué está pasando. Eran números. Ahora te ha cazado a ti. Cuatro de cada 5 suicidios han sucedido en Rocafort. Laura es una joven que comienza a trabajar en el metro. No es el trabajo de su vida, pero sí con el que tendrá para el alquiler y lo demás. Se encarga de vigilar las cámaras, y si ve algo raro, ir a indagar. Estar bajo tierra no mola mucho, pero la parte buena es que no pasa ni frío ni calor. Pasas otras emociones como el miedo cuando se apagan las luces sin ser tú la que aprieta el interruptor, o escuchar y ver cosas desagradables que... bueno, mejor no digo más por si salta la liebre. A ella le encanta leer y tiene curiosidad por conocer el autor de su último libro, pero no ve claro qué día puede acercarse a la firma del libro. Las fechas no cuadran. Román es un joven de cuya vida privada no hablaré, pero solo diré que dejó el vicio de ir por abajo, prefiere la oscuridad de arriba y saber por dónde pisar. Soy esa estación de la que tanto están hablando. Aguanto cada día millones de personas. Tengo vida, claro que sí, o solo la vas a tener tú. No tengo zonas oscuras, solo oscuridad en algunas zonas, que duermen más que yo. Así que te recomiendo que no seas cansis y te dé por vernos despertar. Tienes un horario de visita, respeta el resto. Por el día soy una estación con lo que aquí pasa. Robos, la gente que se cuela y la poli que no mira. Son cosas que solo vemos mi cámara y yo. Estación Rocafort me ha parecido terroríficamente buena. Llena de misterio, intriga, terror, con un ritmo constante que no te deja perder detalle. La fotografía estupenda. Al acabar me hace preguntas y eso es bueno. La estación nos habla de cosas que si lo pensamos, pasan. ¿O alguien puede decirme por qué hay personas que deciden tirarse a las vías de metro o tren? Nos habla de hasta dónde puede llegar un bulo y lo que hace con nosotros. Nos habla del poder de nuestra mente. Si fuera una comida, sería comida Halloween, por su parte terrorífica, y en general tiene un sabor incierto sin especificar porque el olor te echa para atrás. Huele a obsesión, intriga, terror psicológico, suspense. Postdata: no volveré a coger el metro en los próximos meses y años. Postdata 2:
Nunca sabes quién camina a tu lado. No es solo tu sombra, vigila. Postdata 3. Si ves en el metro a gente con bata y pijama, no estás alucinando. Yo cuando me he dormido también voy con lo puesto a trabajar. Ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que te haya gustado este episodio y ya sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que todos los capítulos te lleguen puntualmente. Gracias por escucharnos y por seguir la actualidad del cine. Hasta la próxima cita. Helen del Pozo Y José Manuel Escribano te decimos ¡adiós!